Saludos, estimados estudiantes. Continuando con lo que es el contenido programático de la unidad curricular base de datos, a continuación veremos lo que es el lenguaje estructurado de consultas o el SQL. Bien, dentro de un sistema gestor de base de datos existe un elemento principal o básico que es el servidor. Dentro del servidor, un hierro físico se encuentra instalado, ¿verdad? El software que permite gestionar todo lo que tiene que ver con la recuperación, inserción, actualización y modificación de cualquier datos dentro de una estructura de base de datos. Por otro lado, están los clientes que se conectan a través de la red o a través de cualquier medio de transmisión de datos, y desde allí el cliente permite que se puedan gestionar los datos a través del SQL. Por otro lado, tenemos los principales operadores o los principales motores de base de datos según su eficiencia y rendimiento o según su robustez. Tenemos la gente de Oracle, la gente de Microsoft con sus SQL Server, SAP, y la gente de IBM. Para este curso haremos uso del MySQL, el cual es un motor de base de datos, si se quiere decir, más académico. Es un motor de base de datos un poco más sencillo. Bien, ¿qué es el SQL? El SQL es un lenguaje estructurado de consultas, declarativo y estándar. Fue desarrollado por la gente de IBM en la década de los 70 y permite el acceso a todo lo que es el mundo de bases de datos relacionales. Maneja el álgebra y el cálculo relacional para todo lo que tiene que ver con la gestión de los mismos, de los datos. Permite recuperación, inserción, modificación de datos en forma sencilla a través del lenguaje como tal. Bien, el SQL tiene dos clasificaciones. Está el lenguaje de definición de datos, que es el lenguaje que me permite lo que es la creación de la estructura relacional de una base de datos. Se encarga de la modificación también de su propia estructura, de modificar, borrar o definir cualquier tabla que esté contenida dentro de cada base de datos. Las operaciones básicas que se pueden realizar con un lenguaje DDL: está el create para crear cualquier elemento como tablas, relaciones, atributos. Está el alter, que permite modificar todo lo que yo haya creado previamente. Con el drop podemos eliminar físicamente cualquier objeto dentro de la base de datos, y con el truncate permite vaciar los registros que están contenidos dentro de una tabla. Bien, estos son algunos de los ejemplos dentro del lenguaje DDL. El primer ejemplo me permite crear la tabla clientes. El segundo ejemplo me permite modificar la tabla alumnos adicionando el campo edad de tipo entero. El tercer ejemplo elimina físicamente la tabla alumnos, y el último ejemplo lo que hace es vaciar o eliminar todos los registros contenidos dentro de la tabla alumnos. Por otro lado, el lenguaje de manipulación de datos permite como tal la gestión de datos directamente sobre el usuario final. Es un lenguaje del sistema gestor de base de datos que permite realizar tareas como consulta y manipulación de los mismos. Dentro de sus opciones o sus operaciones principales tenemos el select, que permite recuperar datos; el insert permite almacenar o insertar registros dentro de una tabla; el delete me permite eliminación de datos; y el update para modificar cualquier dato que se desee dentro de una tabla. Dentro de los ejemplos tenemos el select. El primer ejemplo me trae el campo ID, placa y marca de la tabla auto. El segundo ejemplo me permite insertar un registro en la tabla. Y el tercer ejemplo me permite eliminar los registros contenidos dentro del tabla. El último ejemplo permite actualizar el campo 1 con el valor nuevo valor, donde, ¿verdad?, una condición de filtro donde el campo 2 sea igual a n.
Bien, procedemos entonces a hacer una pequeña práctica, una demostración guiada sobre cómo hacer uso de esto del lenguaje como tal. Para este ejemplo vamos a hacer uso de esta base de datos que se llama estudiantes, que fue preparada previamente, y vamos a proceder aquí con la pestaña SQL para comenzar a lanzarle consultas a la misma base de datos. Por ejemplo, vamos a utilizar primero lo que es el lenguaje de definición de datos. Dentro del mismo lenguaje yo puedo hacer uso del comando show y puedo consultar qué tablas, vamos a hacerlo en mayúscula, show tables me permite visualizar las tablas que están contenidas dentro de la base de datos. Como vemos aquí abajo, dentro de esa base de datos están la tabla ciudades y la tabla usuarios. Ahora volvemos de nuevo a la ventana de SQL y yo quiero ahora lanzar otro comando de definición de datos que me permita mostrar qué campos están contenidos dentro de la tabla estudiantes. Para eso hacemos uso del comando describe y a continuación colocamos el nombre de la tabla. En este caso la tabla que queremos observar, observar su estructura, es la tabla usuario. No existe, es la tabla, vamos a ver de nuevo que show tables, usuarios, ok. Vamos de nuevo, describe, usuarios, esperamos que nos responda el servidor. Y allí están los resultados. Ok, entonces fíjense, esta tabla tiene el campo cédula, nombre, correo y edad. Entonces, si quiero crear otra tabla, pudiera utilizar el comando create y el nombre de la tabla. Bien, vamos entonces ahora a pasar a lo que es el lenguaje de manipulación de datos, haciendo uso del comando select para recuperar todos los campos contenidos dentro de la tabla usuario. Es importante colocar el punto y coma. Ok, fíjense, se han devuelto los registros, pero no hay, la tabla está vacía. Vamos a proceder entonces a insertar un registro. Coloco insert into y le indico la tabla a la cual voy a insertar un registro, ¿verdad? A continuación, entre paréntesis, voy a definir a qué campos le voy a colocar valores. En este caso al campo cédula y al campo nombres. Posteriormente debo darle los valores que deseo insertar para cada campo, también entre paréntesis. En este caso, entre comillas simples, colocamos el valor que vamos a insertar al primer campo, ¿verdad? En este caso sería cédula, y separado con comas indico el próximo valor del siguiente campo. Bien, colocamos el literal punto y coma que nos indica que es el fin de la sentencia de la instrucción y procedemos a ejecutarla. Bien, fíjense, podemos ver que se insertó una línea y él me muestra la ejecución, el tiempo de ejecución duró 0,005 segundos en ir hasta el servidor desde este cliente e insertar ese registro. Vamos a proceder entonces a consultarlo para validar de que el mismo quedó registrado. Entonces con el comando select recuperamos, ¿verdad? Le digo que todos los campos desde la tabla usuarios, punto y coma,
y le damos continuar. Evidentemente, entonces aquí tenemos el registro recuperado. Por último, vamos a hacer una eliminación de todos los registros de esa tabla con el comando delete, ¿verdad? Le digo delete from y el nombre de la tabla que deseo afectar, en este caso la tabla usuarios. Le damos continuar, me muestra un mensaje de validación y procedo a eliminar o a ejecutar la consulta. Ok, acá nos muestra el resultado, dice que eliminó una fila y entonces vamos a validar eso. Hacemos un select de nuevo, ¿verdad? Con todos los campos desde la tabla usuarios, punto y coma, y continuar. Ok, ahí observamos entonces que existen 0 columnas, quiere decir que la tabla está totalmente vacía. Bien, con esto entonces finalizamos lo que tiene que ver con el SQL. Ya queda de parte de ustedes realizar la práctica dispuesta en el entorno virtual y proceder a su respectiva evaluación. Saludos, esto es todo por hoy.